día de hoy nos va a presentar Nubia sobre su proyecto. Entonces, hola Nubia, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Hola, hola a todos. ¿Ya? Bueno, pues yo les voy a presentar un poco de lo que estoy trabajando. Es bases de datos para biociencias y voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, díganme si la ven porque estaba teniendo problemas hace unos días. Ya se ve. Perfecto. Bueno, pues yo hice una presentación para platicarles un poco del proyecto en el que estoy trabajando en el laboratorio. Se llama NAR Database y específicamente son bases de datos o bases de biodatos, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de qué se trata ese término. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, NAR Database es un proyecto que es investigado en el Laboratorio de Información bajo la línea de investigación BioBits. BioBits es una de las 3 líneas de investigación que hay en el laboratorio. Aparte es un subproyecto de BioDBS o Biodatabase y del Wikiproyecto Bases de Datos de Biociencias. Creo que Jess ya les estuvo platicando un poquito acerca de qué se trata este Wikiproyecto. Para ponerlos un poquito en contexto, vamos a hablar un poco de esta sinergia de estas dos palabras bio y bits, que pareciera como que están muy alejadas, pero vamos a platicar un poquito de ello. Es esto el estudio de los biodatos, esta línea de investigación. Y para esto, pues les quiero comentar que actualmente la información se considera un bien que puede ser utilizado para diferentes fines. Ahorita vamos a hablar qué fines pueden ser estos. Y aparte es que estamos en un punto en el que la generación de información, resultado de la investigación, de diferentes investigaciones, en este caso biológicas, han sobrepasado los métodos y sistemas para clasificar y ordenar esta información. Es decir, todos los días tenemos investigaciones que nos están arrojando y arrojando datos y entonces al final tenemos un montón de datos que tenemos que clasificar, ordenar y presentar. Una forma de hacer todo esto, un método para ordenar estos datos que se están generando por investigación científica en biociencias, es la base de datos. Vamos a hablar concretamente de bases de datos de biociencias, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Bueno, pues es una recopilación organizada de datos estructurados almacenada de forma electrónica. Ojo aquí con que tiene que ser de manera electrónica. ¿Y qué datos de qué datos estamos hablando? Pues estos datos que se están generando con la investigación. Específicamente, estos datos pueden ser de cualquier tipo de información, pero nosotros estamos hablando específicamente de biodatos o resultado de la investigación científica en biociencias. ¿Ok? Estas bases de datos de biociencias, pues hay un montón, ¿no? Pero en el laboratorio nos encontramos con las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles de estas bases de datos están disponibles? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se procesan? ¿Y cómo se pueden aprovechar? Bueno, eso es muy importante porque ¿de qué nos sirve que tengamos tantísima información si al final del día no la estamos aprovechando, ¿no? No las encontramos o a veces ni están disponibles. Entonces es por esto que se conforma este proyecto de NAR Database y ahorita vamos a hablar un poquito de qué se trata NAR, ¿ok? Bueno, NAR es, su nombre completo es The NAR Online Molecular Biology Database Collection, o sea, una colección que saca la revista NAR, que es Nucleic Acid Research. Es una colección de recursos de bases de datos, es de acceso abierto, eso es muy importante, de acceso abierto, es online, creo que desde el 2009 es online y es anual, es decir, año con año se están sacando nuevas ediciones. En la edición del 2022, todas las bases de datos se agruparon en 15 categorías con 43 subcategorías. Las categorías se entienden más a temas. Por ejemplo, si hay bases de datos
de virus, pues hay una categoría de virus. No estoy diciendo que así se esté categorizando, pero es nada más como un ejemplo, ¿no? Más adelante voy a hablar un poquito acerca de estas categorías y cómo es que se están agrupando las bases de datos, ¿ok? Bueno, entonces, ya que les platiqué un poco de qué trata esta colección de NAR, los objetivos que se plantearon para que nosotros pudiéramos hacer un estudio de esta colección son los siguientes. Conocer, organizar y reunir las bases de datos indexadas en the NAR Online Molecular Biology Database, o sea, la colección que les acabo de hablar hace un rato. Y aparte, disponer las bases de datos en un formato amigable y público. Esto es uno de los estándares del laboratorio, que la información debe estar pública y amigable para cualquier persona que quiera consultarla, ¿no? Ok, esto es la introducción. ¿Cómo es que nosotros, o cuál es el método que nosotros utilizamos para lograr estos objetivos que yo les acabo de platicar? ¿Ok? Bueno, el proyecto NAR ha constado de 3 etapas que, que no son lineales, que nos hemos estado regresando a la 1 y a la 2 y así. Ahorita les voy a platicar más o menos cómo fueron. Ya les hablé de que esta es una colección, que es anual, que agrupa bases de datos por categorías y subcategorías. Bueno, se hizo un conteo, que también más adelante les voy a hablar sobre ello, de todas estas bases de datos. Y si alguien ha tenido la oportunidad de checar esta colección que NAR saca año con año, es mucha información. Entonces, la búsqueda y organización de la información es una parte muy importante de todo esto, ¿no? El uso de las herramientas para buscar, organizar la información y también para hacer pública la información, que esta es la etapa 3 del proyecto. Como les decía, no es algo lineal, no es que del 1 pasamos al 2 y al 3, sino que a veces nos regresamos y todo esto, ¿no? Pero, y ahora, el proceso. Nosotros, para lograr los objetivos que les estaba platicando hace rato, primero identificamos cuántas bases de datos hay en la colección, las categorías asignadas a cada base de datos, lo que les platicaba, que las bases de datos se agrupan en categorías y subcategorías. Conocer este sistema de clasificación, cómo es que ellos lo categorizaron, cómo es que ellos agrupan todas estas bases de datos. Con todo esto, identificar inconsistencias en la base de datos. Esto se refiere más a que, por ejemplo, hay bases de datos que cuando uno entra a su portal, el portal ya no existe, fue migrado, cambió de nombre, se fusionó con otro. Entonces también tenemos que encontrar estas inconsistencias. Y también, con lo anterior que les decía, encontrar las bases de datos que no están vigentes, porque no nos sirve una base de datos que pareciera muy buena, pero en realidad cuando uno entra, pues ya no está vigente, ¿no? Ahora, vámonos a herramientas. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para llegar a los objetivos que les platicaba hace un momento? En esencia, utilizamos 2, que yo creo que ya están muy familiarizados con esto: Wikidata e Hipótesis. Bueno, pues Wikidata la utilizamos porque es una base de conocimiento gratuita y abierta para describir, compartir y procesar información. Tiene licencia de dominio público, o sea que cualquier persona puede entrar, crear, hacer ediciones, describir, compartir información, ¿no? Incluso hasta bots pueden hacer todo este tipo de cosas. E Hipótesis, que es un software de código abierto que permite hacer comentarios en contenidos accesibles de la web. Lo que hace Hipótesis es que uno entra, hace un comentario sobre algo en un sitio web y alguien puede, bueno, Hipótesis junta todos estos comentarios, entonces uno puede leer el comentario, incluso hacer replay, ¿no? Entonces es también una herramienta muy, muy amigable e intuitiva que uno puede utilizar precisamente para llegar a este objetivo de hacer amigable y pública la información con ayuda de estas 2 herramientas. Ahora, hemos estado trabajando con toda esta información utilizando estas 2 herramientas y hemos tenido resultados. Le llamo resultados preliminares porque es un proyecto que aún está en curso y tiene muy poquito de haber iniciado. Entonces, por eso es que son resultados preliminares del proyecto NAR. El número 1, el conteo de las bases de datos. Hay 2 maneras nosotros de checar los registros de la
colección de NAR. Una es por la lista alfabética y la otra es por la lista de categorías. Haciendo un conteo por la lista alfabética, nos arroja que hay 1901 registros y haciendo un conteo por la lista por categoría son 1787 registros. De eso se despliega la siguiente información. Por ejemplo, hay al menos 1123 bases de datos que están en una categoría, 163 bases de datos que están registrados en dos categorías y hay al menos una base de datos que está en tres categorías diferentes. Si se dan cuenta, eso nos mete mucho ruido porque ninguna es mutuamente excluyente. Entonces, tenemos que revisar muy bien esa información y saber cómo trabajarla. Otra son las inconsistencias, en este caso, la información repetida. Lo que nosotros pudimos checar es que hay URLs que de la base de datos o el portal de la base de datos que están repetidas y eso nos arroja 91 registros. Entonces, aún estamos revisando todo esto porque como es un proyecto en curso, para manejar toda esta información porque al final del día nos está metiendo mucho ruido en el conteo real de las bases de datos, pero un aproximado que son entre 1900 y 1700 registros de bases de datos. ¿Ok? Ahora, haciendo un conteo de las categorías que tienen más bases de datos, nos llamó la atención que hay dos categorías que se llevan las categorías con más registros, que es Genomics Database y Protein Sequence Database. Ahorita les voy a enseñar una gráfica de ello. Esta es una gráfica donde están las frecuencias de bases de datos por categoría. Espero que la puedan ver bien, pero si vemos la línea anaranjada, la segunda, esa corresponde a la primera categoría que les mencionaba, Genomics Database, y la segunda que tiene más información es Protein Sequence Database, que es esta verde bandera. Y yo leyendo un poco de las diferencias entre la edición del 2021 y la edición del 2022, es que en esta edición del 2022 se agregaron muchas bases de datos de COVID o de SARS-CoV-2 y curiosamente, en Genomics Database hay una subcategoría de genómica de virus. Entonces, todas estas bases de datos fueron añadidas a esta subcategoría y por consecuencia eh, se engrosó el número de registros que hay en esta categoría. Y lo mismo con Protein Sequence Database, que también hay muchas bases de datos de secuencias de proteínas, de los pulmones, más enfocado a enfermedades. Entonces, creo yo que eso podría ser una explicación del por qué se ve como que esta inclinación hacia cierto tipo de investigación que también es muy interesante ver en qué se está inclinando o hacia qué se está inclinando la investigación en biología molecular específicamente. ¿Ok? Ahora, otro de los resultados es que ingresando a la aplicación de hipótesis, uno puede buscar con ese tag, que es NARDB, con la que nosotros tagueamos cuando curamos una base de datos, se taguea con esa etiqueta y cualquiera la puede buscar. Hice un conteo hace rato y salieron 339 registros y contando, ¿no? Porque esto día con día se están curando bases de datos y se están subiendo. Entonces, de esas 1900 y tantas o 1700 y tantas bases de datos, pues llevamos aproximadamente 339. Eh, pues sí es muy poco, pero vamos avanzando en ello y estamos encontrando pues métodos como más automatizados para hacer este proceso. ¿Ok? Y bueno, lo que les hablaba, es un proyecto en curso y todos los días hay actualizaciones de los registros de bases de datos en ambas herramientas, refiriéndonos a Wikidata y a Hipótesis. Ok, esos fueron resultados. Y por último, pero no menos importante, el equipo, ¿no? Creo que este proyecto, aunque es bastante cortito, ha sido muy interesante para mí porque me he encontrado con personas que me han inspirado bastante, por ejemplo, Laila, que ha sido la asesora del proyecto, me han ayudado a salir un poco de mi zona de confort, a aprender un montón de cosas y
y a estar digiriendo muchísima información, ¿no? Los curadores, Minerva, Delia, Brian, Jean, Laila y yo que en su momento entré como curadora y hace poco me integré como coordinadora, pero que también sigo haciendo curación de bases de datos y el soporte técnico, muy importante, la verdad. Muchísimas gracias a Víctor y Fernando, que gracias a ellos hemos podido hacer el conteo de las bases de datos, hacer la página web y un montón de cosas que siempre están ellos ahí al pendiente de que, oye, es que necesito esto, aquello, siempre están ahí al pendiente. Y pues eso sería todo. Es un proyecto muy cortito, porque como les decía, apenas acaba de iniciar y no sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, dime. Pues no hemos terminado de curar las bases de datos. Es un proyecto muy grande y al principio lo estábamos haciendo a mano, así, una por una, pero ya tenemos un método más automatizado que nos está ayudando bastante. Mm, eh, Haciendo un conteo con hipótesis, como les decía, arroja 339, ¿no? Entonces, esas podrían decirse que son las que llevamos curadas de 1900 y cachito, ¿no? O 1700 entre esos dos números. Y pues sí, estamos muy en pañales, podría decirse, pero te digo, es un proyecto que apenas acaba de iniciar y que día con día aprendemos más cosas, vemos que funciona, que nos funciona y todo es un proceso de aprendizaje, la verdad. Espero haber respondido tu pregunta. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Sí, novia, yo. Muchísimas Hola. gracias. Buenas tardes, felicidades, ¿no? Antes que nada por el proyecto, igual que al resto del equipo involucrado. Oye, novia, algunas cosas. ENAR, por lo que entiendo, entonces mantiene una lista de las bases de datos, ¿no? Que ellos tienen ahí anexas, ¿no? A su super base de datos. Este listado, decías que se va actualizando año con año. ¿O más bien son distintos listados por cada año? Los listados se van actualizando y lo que sucede es que agregan bases de datos. Okey, entonces es un No es solo que, listado. sí, es un solo listado en el que van agregando y lo que sí nos hemos dado cuenta es que es un listado o una gran base de datos que está muy sucia, porque hay Claro, listados que tienen añísimos, que están desde el 2005 que inició la colección y ya no están disponibles ahorita. Entonces, esas son las inconsistencias con las que nos hemos estado encontrando y trabajarlas, ¿no? Cómo es que antes existía o se fusionó con esta base de datos y entonces hallar la manera de comunicar esa información también.
Claro, sí, entonces lo que hacen es actualizar, ¿no? Con nuevas bases de datos, pero no quitan, ¿no? Las que están en desuso, tampoco actualizan los nombres, supongo. Entonces puede ser que haya una repetida, solamente que con un nombre distinto. Sí, eso nos ha sucedido mucho, que hay unas bases de datos que hace un año se fusionaron y todavía aparecen como bases de datos distintas. Entonces, eso no lo actualizan. Por eso es que digo que es una lista que sí está muy sucia. Claro, oye, y entonces respecto a esto, ¿ustedes para trabajar las bases de datos las descargan? ¿Ustedes han descargado esas 1931 bases que me parece que apareció en tu listado? No, nosotros trabajamos con la lista que publica NAR, como ellos lo publican online, uno puede estarlas revisando en línea y nadie descarga esas bases de datos. No, sería impensable descargar todo eso, es muchísima información. Nosotros trabajamos en el portal de NAR y vamos dejando anotaciones en hipótesis y luego la base de datos se sube a Wikidata y entonces cualquiera puede checar esa información, ligamos con el portal, ligamos con toda la información que esté disponible y que nosotros podamos poner en Wikidata para que el usuario al final encuentre la base de datos y diga, esta base de datos, el tema principal es tal, su portal es este, fue revisado tal día, la referencia, todo, ¿no? Para que sea como más amigable y que esté toda la información conglomerada en un solo lugar sin que uno esté buscando, ¿no? Para allí y para acá. Claro, porque a mí se me ocurría, no sé si lo han pensado de esta forma, generar ya que están haciendo todo este trabajo ustedes de conocer el caminito de consulta, ustedes saben que cada una de las bases de datos tiene su propia lógica de consulta, ¿no? Para generar respuestas, eventos y demás. Entonces se me ocurría que, por ejemplo, podrían generar ustedes protocolos, ¿no? O un protocolo general para la consulta, ¿no? Más allá de que describan las características de la base y toda la parte de curación y esto, a lo mejor también dejar, ¿no? Un rastro de cómo generar o cómo realizar las consultas en las bases de datos de manera eficiente. No hemos hecho eso tal cual porque son tantas bases de datos que los protocolos son diferentes para cada uno. O sea, hay unos que buscas, por ejemplo, por nombre de la proteína, otro por la estructura, otro por la secuencia, otro por eso. Entonces, sería algo como tal vez clasificar las bases de datos que se pueden acceder de tal manera, estas así, estas así, estas así, pero no lo hemos hecho. Lo que sí estamos haciendo es ponerle el tema principal. Entonces, si alguien busca una base de datos de secuencias de péptidos, Ujú. puede buscar el tema principal y encontrar la base de datos. Sí estamos haciendo. Ok, entonces están haciendo una recategorización, ¿no? No, no tal cual, sino simplemente ponerle el tema principal, porque NAR ya tiene una categoría, tiene sus categorías que vienen por temas, pero son temas muy laxos, o sea, Protein Sequence Database, o sea, son secuencias de proteínas, pero ¿qué? ¿Proteínas de qué? Las secuencias cómo, ¿no? Entonces, las subcategorías son como más específicas a cada uno y nosotros nada más vamos incluso ubicándolas en categorías y subcategorías y poniéndole el subtema cuando lo subimos a Wikidata, para que el usuario al ver, bueno, esta base de datos, su tema principal son secuencias de proteínas, pero de enfermedades del pulmón, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo que exista eso, sino que, y ya decir, bueno, esta base de datos se refiere a enfermedades del pulmón, a secuencias de proteínas, pero del pulmón, ¿no? Enfocado a enfermedades, algo así más o menos. De acuerdo, me parece muy bien. Estaremos al pendiente de cómo va el desarrollo del proyecto. Muchísimas felicidades. Sería todo por mi Muchas parte. gracias. Muchas gracias, Roberto. Yo tengo un comentario. Sí. Yo creo que en sentido estricto sí estamos como recategorizando porque estamos asignando otra categoría a las bases de datos que es tema principal y ese lo hacemos con base en el tipo de objeto que tiene la base de datos. Entonces, digamos que estamos metiendo la categoría y la subcategoría de NAR, pero además le estamos metiendo más categorías para clasificar la información. Entonces, creo que eso me parece importante. Y bueno, quiero aprovechar para hacerte una pregunta. En todo este proceso de curación de las bases de datos, ¿qué cosas se han encontrado que valga la pena contarnos?
pues, ¿qué cosas nos hemos encontrado? Pues, primero que nada, que la base está muy sucia, era lo que comentaba antes, que hay algunas bases de datos que ya no están disponibles y que suenan bastante interesantes. Otra es esto de el cambio de muchas bases de datos cambian de nombre o se fusionan con otras o empiezan a tener un fin diferente, ¿no? Eso sucede también mucho que deciden que esta base de datos ya cumplió con el fin que tenía que cumplir y entonces ahora va a ser otra cosa. Eso también me he encontrado y en general ha sido un proceso que a mí me ha gustado bastante porque me gusta meterme en las bases de datos y ver, por ejemplo, que tengan estadísticas, que hay algunas bases de datos que son de imágenes, que son de estructuras. Entonces, me parece muy interesante todo esto. Perdón, es que estaba un poquito enferma de la garganta. Y pues eso, ¿no? Que al final no hemos visto todas las bases de datos porque llevamos muy poquitas, pero creo que eso es como que lo más interesante. Y por ejemplo, respecto a la curación, ¿cuáles son los tipos de errores más comunes que encuentran? Porque nosotros estamos tratando de agregar toda la información que viene en el último directorio. Y una de las cosas que hemos hecho es identificar qué proporción de bases de datos están activas y cuáles no. Me desconecté un momento por problema de internet y no sé si platicaste respecto a cuántas de esas bases de datos están activas y cuáles no. No tengo el dato de cuántas están activas y cuántas no, porque no se ha hecho el conteo total, pero sí, muchas bueno, no muchas, algunas están inactivas y eso es una de las mayores inconsistencias que hemos tenido, que estén inactivas y el registro esté en NAR y otra que tengan información repetida. Lo que me mencionaba, que hay bases de datos que tienen la misma URL. Entonces, creo que por ahí dije que eran 91 bases de datos que tienen este problema. O también las bases de datos que están hasta en 3 categorías diferentes, ¿no? Entonces se cuenta en la categoría 1, en la categoría 2 y en la categoría 3, y al final eso también nos mete ruido para hacer el conteo. Ok, yo recuerdo que en una corrida preliminar, para darnos una idea de más o menos qué proporción de URLs no estaban funcionando, creo que era cerca de un 35-40%. O sea, hay una gran proporción de bases de datos que no están funcionando, que siguen en el directorio. Es una información interesante porque al final nos permite hacer análisis históricos, análisis de obsolescencia, ¿no? Que tantas de esas bases de datos ya no sirven y demás. Pero es una variable que nos interesa muchísimo porque, número uno, queremos saber qué bases de datos no están activas, porque nos hemos encontrado que para describir las bases de datos, primero uno tiene que asegurarse que la base de datos esté funcionando, porque si no, entonces lo que uno está curando es pura basura, son bases de datos que ya no están accesibles. Entonces, yo creo que esta parte del proyecto va a ser realmente interesante porque nos va a ayudar a empezar una buena lista de todas las bases de datos que ya no están disponibles, ¿no? Porque casi siempre nos hemos centrado en lo que sí funciona, pero ahora nos va a dar mucha información lo que no funciona. Sí, claro, y también esa es información, ¿no? Al final del día, eso también nos arroja un porcentaje, ¿no? Y sí, es un porcentaje, pues, algo grande de bases de datos que ya no están disponibles, que sí, lo que hemos hecho es enfocarnos más en las que sí están disponibles y ahora la siguiente fase del proceso sería enfocarnos o cómo trabajar esta información de las bases de datos que no están disponibles. Exacto, muchas gracias. No de que alguien más tiene una pregunta o un comentario. Hola.
Hola, Nubia. Yo. Hola, amiga. Bueno, yo he trabajado mucho contigo con estas cosas Sí. y tengo una duda. Bueno, es que ves que, bueno, dices que la página, el registro se actualiza cada año. Ajá. ¿Sí? Entonces, mi duda ¿se actualiza cada año a principios de año, a finales, durante el año? O sea, esto porque pues uno va curando algunos registros y puede que a la semana ya haya uno más o dos más o así, ¿no? Entonces ahí cómo es como la solución a eso o cómo le estás haciendo. No, se publica, se hace ¿cómo puedo decirlo? Un conteo al final del año y se publica en el primer número del año de la revista NAR, se publica ese conteo. Entonces podría decirse que esperan hasta final de año para contar todas las bases de datos que surgieron. Entonces, es la del 2022 está desfasada. O sea, no es que se estén contando ahorita las que están saliendo, ¿no? Porque no habría manera de hacerlo. O sea, porque justo es como tú dices, ¿no? Cada semana saldría algo, una nueva y otra y otra. Entonces no habría manera de seguirles el paso, ¿no? A la velocidad a la que se está generando información el resultado de estas investigaciones es muchísima. Entonces, si se junta toda la del año, se hace la publicación y ya es cuando sacan la edición de cada año. Por eso les decía que en esta edición del 2022 se ve este incremento en Genomics Database, pero porque el año anterior hubo mucha investigación de SARS-CoV-2 por esto de la emergencia sanitaria y que se necesitaba encontrar vacuna, encontrar la secuencia del virus y todo eso. Entonces, todo eso se incluyó en esa categoría, específicamente en la subcategoría de Genomics Virus o algo así. No recuerdo muy bien el nombre de la subcategoría. Entonces, por eso que disparó el número de registros en esa categoría en específico. Ah, ok, ya. Ujú. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo otra duda, así rápida. Sí, dime. Tienes también, tu grafiquita de las categorías está muy padre. Ujú. ¿Tienes algunas otras? O sea, como de las subcategorías o cosas así. O sea, bueno, porque yo siento que estaría padre también incluirlo si se pudiera o no sé tú. Sí, En el proyecto donde estamos trabajando. esa me ayudó a sacar la información Fernando Ah, y ok. y él fue el que sacó esas frecuencias o los números de registros de cada categoría y yo la grafiqué. Em, por subcategoría no me gustó tanto porque son 43 subcategorías y entonces se Ah, tendrían claro. que agrupar por categoría. Y entonces yo creí que se hacía una cosa enormísima y creí Ujú. que no daba tanta información como exponerla en las 15 categorías, ¿no? Que al final sí nos gustaría ver, ay, a ver esa categoría, porque es que tiene tantas, y ver realmente esa subcategoría de Genomics Virus que les estoy platicando, que es donde incluyeron todas estas bases de datos de SARS-CoV-2, ¿no? Sí sería interesante, pero creo que esa gráfica de número de registros por categorías nos da bastante información de sería interesante, por ejemplo, compararla con las de otros años. El año, en la edición del 2021, cómo estaba esa gráfica, hacia dónde se inclinaba la investigación o cuál categoría tenía más registros, ¿no?
y también compararla, por ejemplo, con la del 2020 y así, ¿no? Para ver nada más así como de, se ha cambiado, ¿no? Como que hacia dónde se está inclinando la investigación. Creo que nos serviría también para eso. Sí, claro, estaría bien como visualizar eso. Estaría interesante también. Sí. Muchas gracias. De nada, Minerva. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo podría agregar más preguntándote sobre las dificultades en las que te has enfrentado para curar esas bases de datos en Wikidata. Si nos cuentas un poco. Pues las dificultades han sido más que nada que el registro, a ver cómo explicarlo. Casi todas las bases de datos están en inglés, ¿no? Entonces, al no ser, pues nosotros hablantes de inglés, a veces es un poco complicado, por ejemplo, encontrar el tema principal o no encontrarlo, sino traducirlo de una manera al español, porque era lo que platicábamos hace un tiempo contigo, Laila, que casi toda la información actual, buena y todo, está en inglés, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo de diferente es que toda esta información se publique en español, ¿no? Entonces, prácticamente todas las bases de datos están en inglés. Y si bien uno maneja cierto nivel de inglés, hay un límite, no hay un límite que uno maneja y a veces sí es complicado como que estar viendo, leyendo, entendiendo y diciendo, sí, ese es el tema principal, pero ahora cómo lo traduzco al español para que realmente yo esté comunicando y entendiendo bien el tema principal. Creo que ese ha sido uno de los mayores retos, porque no es como complicación, ¿no? Porque uno lo puede hacer, pero es uno de los mayores retos a los que nos hemos estado enfrentando. Y eso y que, por ejemplo, poner la información en Wikidata, encontrar la manera correcta que se tenga que poner la información, ¿no? Como nos estábamos dando cuenta que estamos poniendo mal cierta información o cierta propiedad, y entonces la vamos ahora a cambiar por esta, y ahora cómo podemos poner las referencias, cómo comunico yo que esta base de datos antes se llamaba así y ahora se llama así, pero sigue teniendo el mismo objetivo, o esta base de datos se fusionó con esta y ahora forman una gran base de datos. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo pongo? Creo que eso han sido más que otras cosas las complicaciones que nos hemos encontrado a la hora de curar bases de datos. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas o comentarios. Ok,
Entonces, damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias. Nubia está haciendo su servicio, su laboratorio, es estudiante de la carrera de biología y nos vemos la siguiente semana a las 6 para conversar sobre otro de los proyectos que están en el laboratorio. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Gracias, Nubia. Nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, y en la semana en el laboratorio. Gracias. Bye. Recording has